Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. Y en esta ocasión tengo el gusto de contar con la colaboración de otra invitada de lujo. Me acompaña Natalia Rodríguez Revelo. Natalia es bióloga y es especialista en manejo de ecosistemas de dunas costeras. Trabaja en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y en esta ocasión nos hablará sobre insectos y arácnidos en las dunas costeras de la península de Baja California. Natalia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Eler. Para mí es un gusto poder platicar con ustedes el día de hoy y hablar un poquito acerca de qué son los insectos y arácnidos y cómo es que viven en estos ecosistemas de la zona costera, que realmente es bastante vasta aquí en la península de Baja California. Como bien mencionaba, soy docente de la Facultad de Ciencias Marinas en la UABC y también soy investigador asociado del Departamento de Entomología del Museo de Historia Natural de San Diego, y de hecho parte de este proyecto comenzó en el 2018 como parte de mi proyecto postdoctoral, pero ya llevo bastantes años trabajando con dunas costeras desde que egresé de la carrera de biología en el 2006. Entonces, para poder entender un poquito acerca de los insectos y arácnidos en el manejo de ecosistemas, tenemos que entender un poco acerca de para qué sirven, y realmente estos pequeños organismos han sido una herramienta muy útil para evaluar la efectividad de las diferentes estrategias de manejo en los diferentes ecosistemas en general a lo largo de todo el planeta, y también han servido como indicadores para cambios ambientales rápidos, ya que estos organismos, siendo organismos tan pequeños, cambios muy bruscos que se dan en el ambiente no tienen esa flexibilidad para poder adaptarse. Entonces, han servido mucho como indicadores para ver si los ecosistemas están saludables o qué es lo que está pasando en el ambiente en el que están viviendo. Entonces, también desde un punto de vista técnico, estos organismos, los insectos, pueden ser fáciles y menos costosos de medir o de monitorear, como es el caso de los vertebrados, que son organismos muy grandes, pero este grupo específico, los invertebrados, pues son organismos muy pequeños que podemos colectar, podemos estudiar a una escala un poquito diferente y nos sirve muchísimo para minorar los costos. Pero realmente, debido a la gran creciente interés por la restauración de los ambientes, el monitoreo de las diferentes dinámicas en estos ensambles o en estos conjuntos que tenemos entre los diferentes grupos de insectos, realmente nos proporciona una gran información para poder ver si realmente lo que estamos intentando resolver en el ecosistema tenemos un éxito o realmente no está funcionando. Pero lamentablemente, el gran empobrecimiento que tenemos de la diversidad biológica en los diferentes ecosistemas, pues realmente es indispensable trabajar en diferentes líneas de investigación, poder recolectar organismos para poder hacer inventarios biológicos que realmente representen la diversidad y la distribución geográfica. Específicamente en la península de Baja California, el proyecto del que les voy a platicar el día de hoy sobre insectos y arácnidos, entomología en general, trata de eso, poder rescatar esta información antes de que se pierda. Y vamos a platicar un poquito acerca de eso. Entonces, antes de empezar acerca de, bueno, ¿por qué los insectos? ¿Por qué los arácnidos en entomología en general? Tenemos que entender un poquito acerca del contexto de dónde viven, ¿no? Entonces, estos organismos los podemos encontrar en diferentes partes del mundo. De hecho, ellos llegaron antes de los dinosaurios. Estamos hablando desde la era devónica, desde eras geológicas pasadas. Los insectos fueron los primeros pequeños invertebrados que llegaron aquí, colonizaron el planeta y que han podido persistir y subsistir a lo largo de muchísimos años. Entonces, tenemos que intentar entender cómo es que viven y en dónde es que viven. Entonces, específicamente en el ecosistema en el que yo trabajo, que son las dunas costeras, hay que entender un poquito qué son y cómo se conforman. Estos son conjuntos de montículos de arena que se forman por la acción del viento por un proceso llamado saltación. Entonces, lo que pasa es que pequeños granos de sedimento llegan a la playa, con el viento los empiezan a aventar hacia tierra adentro y las plantas sirven como trampas para que estos pequeños granitos de sedimento se empiecen a acumular y acumular y acumular hasta generar grandes montículos de arena. Entonces, estos pequeños montículos o grandes montículos de arena nos sirven justamente para tener esta casa que viven los insectos y los arácnidos.
arácnidos, ¿no? Entonces, en la imagen que ven en pantalla, vemos uno de los grandes ecosistemas que tenemos aquí en la península, que son las dunas de Santa Rosalita, en Baja California, del lado del Océano Pacífico, donde podemos ver grandes extensiones de arena, de duna, con vegetación a lo largo de estos sitios, pero también podemos ver diferentes formas, diferentes coloraciones y todas estas características que tiene el ecosistema donde viven, la casa donde viven estos insectos y arácnidos, nos da una gran diversidad de organismos, ¿no? O sea, tenemos una gran variedad. Podemos tener dunas que están muy cerca de cuerpos de aguas como las de Bahía Magdalena que ven del lado derecho o las del Socorro del lado izquierdo, que son extensiones bastante grandes de dunas con vegetación diferente. Pero también tenemos otros sistemas de dunas como las de Punta Arena muy cerca de Cabo Pulmo en el sur, que realmente no presentan mucha vegetación, pero a pesar de esto sirven como refugio y como casa de estos organismos a lo largo de la península de Baja California. Entonces les decía que en este ecosistema grande, en esta casa grande donde viven estos insectos y arácnidos, también hay vegetación como la que ven en pantalla, donde es vegetación muy típica de estos sitios porque es vegetación que no necesariamente crece en otros lados. Son plantas que son especialistas para crecer en esos ambientes porque son casi no hay nada de agua, entonces son todos los organismos que viven en las dunas son organismos bastante específicos que tienen que tolerar muchísimo sol, casi nada de agua, nada de lluvia, entonces se adaptan mucho a este tipo de ecosistemas. Pero a pesar de que realmente se tiene contabilizado en la literatura sobre la gran diversidad de insectos a lo largo de todo el planeta, realmente desafortunadamente los invertebrados en playas y dunas costeras han sido poco estudiados a nivel nacional aquí en México. Y realmente solo contamos con un par de trabajos que nos explica acerca de eso. Entonces, parte de este interés que surgió al finalizar mi proyecto del doctorado fue realmente ver esto, o sea, realmente que teníamos una escasez de información y se empezó a generar el primer inventario entomológico de las dunas costeras, pero teniendo en cuenta que esta información se va a incorporar a los planes de manejo para tomar buenas decisiones, ¿no? Saber realmente qué vamos a hacer y cómo vamos a mejorar estos ecosistemas. Entonces, nosotros hemos podido muestrear a lo largo de toda la península, los puntitos que ven azules y rosas, hemos muestrado a lo largo de la península cerca de 24 sitios de dunas. Entonces, nosotros utilizamos diferentes técnicas para poder capturar, para poder colectar a los organismos y poder entender cómo es que funcionan ellos en el ambiente y qué papel juegan, ¿no? Nosotros colectamos de día, colectamos también de noche, prácticamente colectamos durante todo el día cuando estamos en jornadas de campo y lo que encontramos es esto, realmente organismos muy carismáticos, muy coloridos, que pareciera a simple vista cuando vemos las dunas o cuando vemos las fotografías en paisaje que no hay nada, pero cuando nosotros nos cambia el ojo y cambiamos como el lente del ojo, empezamos a ver cosas muy diferentes, como ven en pantalla esto, que son chinches, son del orden hemíptera y ven cosas muy coloridas, tamaños muy pequeños que uno tiene que empezar a darse cuenta lo característico que tienen estos sitios. Podemos ver en pantalla esta pequeña mantis del orden Mantoidea. Realmente prácticamente no se ve, está en medio de la fotografía y la coloración es casi la misma con la arena. Entonces, a lo largo, como nosotros empezamos a trabajar, empezamos a darnos cuenta que hay una gran variedad de estos organismos viviendo en estos ecosistemas, ¿no? Pareciera que no hay nada, pero créanme, hay algo impresionante. Uno de los organismos preferidos es este pequeñito de aquí abajo, este que parece que tiene como peluchito en la parte de la panza. Son de los organismos o escarabajos más grandes que hemos encontrado, pero si se dan cuenta hay gran diversidad de tamaños y de colores. Tenemos también avispas con aguijones muy grandes, muy estilizadas, con cinturitas muy, muy pequeñas. Pero también tenemos a estos organismos que son las abejas, que también aquí hay que tener cuidado porque estas si nos pican, pues tienen un pequeño veneno y nos puede lastimar, ¿no? Sirven como polinizadoras tanto las avispas, las abejas, como las mariposas y nos ayudan realmente a tener un ecosistema saludable y para poder entender un poco más acerca de qué es lo que sirve, ¿no? Pero también tenemos por otro lado a estos pequeños organismos que lo ven en pantalla en medio, son escorpiones, que ellos nos sirven y nos ayudan en el ecosistema, su papel fundamental es como controladores de plagas. Si nosotros quitamos esta pieza, es como quitar una pieza del juego del Jenga de los palitos de madera. Nosotros quitamos una pieza y automáticamente esa torre se va a desbalancear. Entonces estos amigos, los escorpiones, nos sirven justamente para poder equilibrar y mantener a las poblaciones en un nivel estable y que no se descontrolen. Ellos
son los únicos organismos artrópodos que tienen esa fluorescencia. Entonces, nosotros a simple vista los vemos así con luz normal, pero cuando les ponemos luz negra, automáticamente tienen una coloración neón, ¿no? Entonces, para poder muestrearlos en la noche es muy divertido porque uno anda con su lámpara para poder entender, ¿no? Tenemos también esta araña, que es la araña lobo, también nos sirve como controladora, y aquí las imágenes que les pongo del lado izquierdo es de no tocar y tiene veneno, porque siempre hay que ser precavidos y observar, ¿no? Siempre les digo a los niños es observar, ver y después alejarse, porque nos encontramos también con estos organismos como es la viuda negra, que es una de las arácnidos venenosos que realmente sí causan un problema en salud pública. Entonces tenemos que ser cautelosos y observar antes de meter la mano y no tocar, ¿no? Pues bueno, por mi parte, Selene, sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Natalia, por esta plática tan interesante y por compartirnos tus conocimientos. Por ejemplo, aquí cuando venimos de la carretera Tijuana-Ensenada, vemos muchas dunas y efectivamente, como nos comentaste, pues no nos imaginamos la gran diversidad de insectos y arácnidos que viven ahí. Y a mí siempre se me ha antojado andar en una cuatrimoto o en un jeep todoterreno, pero por lo que nos comentas es lo peor que podemos hacer, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, la duna que mencionas aquí es la duna de la Misión, la que está entre Ensenada y Tijuana, del lado del Pacífico. Y curiosamente es una de las dunas en las cuales no hemos podido tener acceso, porque justamente la actividad que las personas, los dueños hacen es eso, o sea, realmente son jeeps, todoterreno o cuatrimotos, y el impacto que generan estos vehículos realmente es terrorífico, ¿no? O sea, es impresionante. Como bien les mencionaba, las dunas son ecosistemas y están formados por arena. Entonces, imagínate, esa arena se empieza a caer, entonces es como intentar construir tu casa en un sitio donde nunca vas a tener unas paredes firmes. Entonces, el movimiento de estos vehículos, pues realmente desestabiliza totalmente el sitio y estos organismos empiezan a perder su pequeño lugar para poder habitar, ¿no? Y como te decía, o sea, son organismos realmente, estamos hablando de milímetros, o sea, el más grande es el pinacate, que es un tenebrión, el Odes mexicanos, que es yo creo que como de este tamaño, unos 3 centímetros. De ahí en fuera, todo lo demás es pequeño. Entonces, tal vez mucha gente lo hace, pero no pensando en que va a lastimar algo, porque realmente pues no lo observa, ¿no? Tal vez si pudiéramos platicar un poco más y la gente estuviera al tanto de esto, pues pensaría un poquito más para poder hacer esta actividad, ¿no? Sí, y me surge otra duda, ¿cómo es posible que tenga dueño la duna? Pues mira, al menos en la península de Baja California estamos hablando que son terrenos ejidales. Entonces, cada uno de estos sitios pertenece a una persona, pero pertenece en sí a una comunidad. Para que se pueda separar este sitio y volverse propiedad privada, pues prácticamente necesita mucho papeleo administrativo, pero lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos casi 4 años de proyecto es que toda la península, la costa, está privatizándose. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay gente, ya hay dueños, y no necesariamente mexicanos, también dueños extranjeros que llegan, compran, cierran y ya no te permiten el acceso, ¿no? Entonces, parte de ese proyecto es poder rescatar esa información antes de que se pierda y que ni siquiera nosotros, como mexicanos investigadores, pues podamos saber qué es lo que existe, ¿no? Sí, cambiando un poquito de tema, las cucarachas. ¿Qué nos puedes hablar de las cucarachas? Porque muchos es, pues las vemos y luego está, ¿es mito o es realidad de que sobreviven a cualquier cosa hasta una guerra nuclear? Sí, tal cual, ¿no? Y un ejemplo tal cual es la película de Walt Disney, la de Wall-E, donde el pequeño el amiguito de Wall-E, de la máquina, es una cucaracha, ¿no? Y realmente hay estudios que nos dicen que estos organismos nos sirven como vindicadores, específicamente en Asia, en China, los utilizan mucho para poder ver qué espacios o qué edificios son los que tienen más contaminación en el aire. Entonces colectan estos organismos, les abren la panza, hacen disecciones y ven qué cantidad de metales pesados tienen estos organismos. Entonces, con eso le puede decir a la persona que tanto el ambiente está contaminado. Entonces, realmente
al menos en dunas hemos encontrado diferentes versiones de cucarachas. No son las típicas cucarachas que conocemos, son más pequeñitas, pero estos organismos tienen una capacidad impresionante de poder colectar la humedad del ambiente. Entonces prácticamente no toman agua. Entonces se empiezan a enterrar y la humedad que van teniendo en la parte de abajo de la tierra empiezan a colectar el agua. Entonces realmente es una adaptación impresionante que tienen estos organismos y que realmente nos sirve mucho para poder entender cómo están nuestros ecosistemas, tanto en dunas, como lo vimos en la presentación, y como en otros ecosistemas que están muy poblados y que realmente hay mucha contaminación en el aire. Y estos animales, digo, obviamente si han subsistido es porque tienen su papel en el equilibrio ecológico y también me supongo que deben de pertenecer a un eslabón de la cadena alimenticia. Pues mira, las cucarachas sirven como biocontroladores, como bioindicadores para determinar cómo está tu ambiente. O sea, si tú ves un ambiente donde hay cucarachas, es que es un ambiente sano. O sea, deberíamos de estar agradecidos de que tenemos cucarachas cerca de nosotros. Okay, si las cucarachas no estuvieran cerca de nuestra casa o cerca de algunos espacios, ahí nos podría decir que hay algo, ¿no? O sea, si entramos a una fábrica donde trabajan, no sé, textiles, un ejemplo, y realmente vemos puras cucarachas muertas, eso es un indicativo de que hay algo en el ambiente, ¿no? Tal vez nosotros no lo percibimos ni lo olemos, pero realmente hay algo en el ambiente que está matando esos organismos. Entonces nos sirven como indicadores, ¿no? Y realmente, aparte de que sirven como indicadores, sirven como biocontroladores, porque ellos comen algunas plagas y comen también organismos pequeñitos, ¿no? Como algunas mosquitas, unos mosquitos. Entonces, indirectamente, ellos nos sirven para controlar unas cosas, pero también nos sirven para indicar ciertas cosas que nos podrían dañar pues al organismo, ¿no? Al ser humano como tal. Perfecto. Entonces ahora ya verlas de otra manera porque son nuestros aliados, ¿no? Exactamente. Y regresando a las dunas, como no es algo que tengamos muy a la mano, muchas veces no pensamos, bueno, nosotros que vivimos en la costa, pues las vemos, ¿no? Pero no todos tienen este paisaje tan increíble. Exacto. Y una duna, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda en construirse para tener una idea y también para valorar y cuidarla? Pues mira, las dunas prácticamente pueden datar desde el Pleistoceno, o sea, estamos hablando desde eras geológicas muy, muy, muy lejanas, que pasaron hace mucho tiempo, pero realmente una duna puede empezar a formarse si tiene los diferentes componentes necesarios, ¿no? Una es viento. Dos es los pequeños granos de arena o sedimento y algo que haga que lo atrape, ¿no? O sea, que en este caso son las plantas, inclusive hasta la misma basura que encontramos en las playas, sirve como capturador, ¿no? O sea, está un bote y llega el granito de arena, se empieza a poner, a poner, a poner, a poner. El punto es que, al menos aquí en las costas del norte de Baja California, estamos llegando a un grado en donde se están extrayendo muchos materiales o muchos minerales de la parte de la sierra. Entonces, no baja ese material al océano, no empieza a manejarse y a desintegrarse y automáticamente ya estamos quedándonos en algunas zonas sin ese aporte de sedimentos, ya no hay granos de arena que están llegando a las playas y a las dunas. Entonces, hay sitios aquí como la península, tenemos a Guerrero Negro, es la superficie más grande a nivel país de dunas costeras, es la primer sitio donde tiene una cantidad de sedimento impresionante, ¿no? O sea, realmente puede tardar muchísimos, muchísimos años en construirse, ¿no? Pero puede desaparecer muy rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que lo que pasa cuenca arriba también afecta a cuenca abajo, ¿no? No solamente es ver el mapa y ver lo que pasa en la costa, sino ver realmente todo lo que estamos haciendo en acciones en la parte de la sierra, porque es un ecosistema, realmente es un equilibrio y es un círculo, ¿no? Que si nosotros quitamos una pieza en la parte de arriba, abajo automáticamente ya nunca va a llegar esa piedra que va a rodar, que se va a desintegrar y que se va a convertir en sedimento. Sí, claro, pero una recomendación, no hay que tirar basura a la playa, ¿eh? Aunque Sí, pueda no, no, no. servir en algunos casos para, como, como trampa, ¿no? Exacto. He escuchado que se está comercializando con la arena y pues Sí. esto también afecta, ¿no? Al mantenimiento de la duna, porque no solamente es ya la tienes, sino como tú lo dices,
son granitos que se van poniendo, pues así como llegaron, también se pueden ir con los vientos de Santana que tenemos por acá, ¿no? Por ejemplo. Sí, inclusive con las mismas mareas. Hay zonas aquí a lo largo de la península que es cíclico, ¿no? Hay veces que tú no ves mucha arena, pero hay veces que sí, pero realmente no es porque desaparezca, sino porque realmente son ciclos. El problema con la venta de arena es que se da para el extranjero o se da también para llenar otras zonas. Un ejemplo muy claro es en Cancún. En Cancún, este gran centro turístico que se construyó muy cerca de la costa, impidió realmente, o sea, creció encima de dunas, entonces impidió que realmente empezara a acumularse esa arena y cada que llega un huracán, pues se pierde, ¿no? Se pierde esa playa, ya no se ve una playa bonita, muy larga, porque realmente ese sedimento ya no tiene dónde quedarse. Entonces, muchas veces se lleva arena de otro sitio y se pone en un sitio. El problema con eso es que se tiene que ver el tamaño del grano, no es el mismo, entonces no va a quedar firme en esos suelos y la otra es también las corrientes. Entonces puedes poner arena aquí y automáticamente la corriente la va a llevar acá, ¿no? Porque depende mucho la fuerza, el oleaje, la dirección, el tamaño del grano, si es muy redondo, si es muy grande. Entonces, ha habido muchos trabajos en México referente a eso, muy cerca del Golfo de México y en el Caribe, pero realmente no es recomendable. Lo que se recomienda es que se replantee mejor el tipo de desarrollo turístico, que no se haga en la costa, muy pegadito a la playa, sino que se haga en la parte de atrás de las dunas, porque las dunas te sirven como una barrera natural contra las tormentas, contra los huracanes. Entonces, si nosotros rompemos esa barrera, automáticamente pues nos quedamos desprotegidos, ¿no? Entonces, lo ideal es, si se construye en la zona costera, que sea atrás de las dunas para mantener ese equilibrio y esa dinámica natural como barrera que nos protege. Pues muchas gracias, Natalia, por habernos compartido tus conocimientos. Ya vamos a ver a los insectos, a los arácnidos y a las dunas con otro punto de vista y pues a cuidarlos, porque hay que equilibrar el planeta. Así es, y nosotros que vivimos en zona costera aquí en Ensenada tenemos un doble trabajo que es conocer qué es lo que tenemos y cuidarlo. Así es. Muchas gracias. Este es tu espacio y te esperamos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Elena. Hasta luego todos.